Da mucho gusto que esté aquí en el estudio el doctor Enrique Cárdenas. Él es director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, centro muy de gran reputación, muy centrado, por supuesto, recuerdo temas de la banca, las reflexiones que generaron, pero ahora están con otro tema que es todavía más urgente y más importante, que es esta iniciativa 3 de 3. Sí, estamos impulsando junto con otras instituciones, primero la hechura, es decir, la confección, el desarrollo conceptual y después incluso de la exposición de motivos y el articulado de una iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en corto se llama Ley de 3 de 3, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Por qué 3 de 3? Bueno, de ahí el nombre viene por aquel movimiento que hubo el año pasado que desarrolló Transparencia Mexicana e INCOS para solicitar a todos los candidatos a puestos populares que hicieran su declaración patrimonial, su declaratoria de intereses y de conflicto de interés posible, y también una declaración de impuestos, ¿no? Que habían pagado impuestos. Y de alguna manera son responsabilidades, son insumos para un proceso más amplio, y de eso se trata la ley. Esta iniciativa es uno de los dos pilares fundamentales que emanan del Sistema Nacional Anticorrupción, que fue aprobado el año pasado, en mayo, y que es básicamente qué se supone que deben de hacer los servidores públicos, qué se considera como corrupción, quiénes son sujetos de esa ley, no solo los servidores públicos, por ejemplo, y luego la parte de investigación, la parte de sanciones. Viene a llenar, digamos, a sustituir una ley que ya quedó muy corta. La prueba está en que muchísimos casos de corrupción evidente pues no se pueden procesar, y por lo tanto estos agujeros que tiene esa legislación y sobre todo la conceptualización de pertenecer a un sistema más amplio es lo que se viene a subsanar con esta iniciativa. Ahora, ¿desde dónde vendría o dónde estaría fundamentada para ver que tanto candidatos como funcionarios, porque supongo que también incluye candidatos, sí, estarían obligados a hacerlo, pero sobre todo quién los sancionaría en caso de que no ocurra? Sí, bueno, acá esto se pretende que sea una ley general, lo cual abarca los 3 órdenes de gobierno e incluso abarcaría también a los funcionarios de otros poderes, no solamente el Ejecutivo, también el Legislativo y Judicial. Y por lo tanto es una ley, digamos, distinta completamente de lo que habíamos tenido en el país hasta ahora. De alguna manera innova porque hay ciertas como contradicciones en el sistema jurídico del país, y parte de esas contradicciones se reflejan justamente en no poder procesar a individuos o a redes incluso que sufren de esto. Entonces sí es una iniciativa que pretende cubrir todos estos huecos. Y teóricamente se da en un momento clave para los partidos políticos, porque estamos viendo en todos, ¿no? Pero pues el llamado a algunos de ellos para que pues sea la PGR la que les diga si sus candidatos están adecuados, etcétera. Y bueno, esta ley sería un paso, digamos, proactivo, específico, que permitiría que en el caso de lo que vemos hoy en Acción Nacional, pero que hemos visto con alcaldes en el PRD, en fin, prácticamente en todos los partidos, pues no tenga que depender de una investigación de una instancia que no la puede realizar, ¿no? Y que finalmente, pues, si no pagan impuestos, ahí sería un gran filtro, ¿no? Para muchos personajes que arriban. Sí, sin duda ayudaría. Obviamente no va, digamos, la corrupción existe en todos lados. Sí, claro. El punto es controlarla. El punto es que aquellos que cometan actos de corrupción, pues sean castigados, que no haya impunidad. Y por lo tanto que disminuya drásticamente lo que son los niveles en todas las regiones del país, pero sin duda donde se vuelve muy peligroso es justamente cuando se reúne con el poder político, ¿no? Y lo hemos visto que tiene repercusiones sobre seguridad nacional, sobre crimen organizado. Entonces sí es fundamental esta ley. Ojalá y la gente se anime. Y disminuye los incentivos, ¿no? Para que se hagan las cosas mal una vez que hay un funcionario nombrado, que no necesariamente llegó por un cargo de elección popular, porque si pues tiene que hacer estas declaraciones por ley y de repente resulta que tiene muchas propiedades, pues ya no se podría, y al menos sería más difícil, ¿no? No que desaparezca, porque ninguna ley tiene la capacidad de desaparecer la corrupción, pero sí es una situación también de incentivos e instituciones. Es correcto. Se maneja mucho la parte de incentivos, incluso las denuncias, y quienes denuncian también hay incentivos para hacerlo, también hay cuidados para protegerlos, también cuidados para que no se denuncie falsamente. Entonces, sí se están buscando alinear los incentivos para que se vigilen. Por ejemplo, los funcionarios públicos serán responsables de que si ven que hay corrupción con el compañero o con alguien, tendrán que denunciarlo, y si no, ellos incurren en una falta.
Entonces, sí está cambiando, digamos, la forma de operar. No va a ser cómodo para los funcionarios públicos ni para los servidores públicos en diferentes instancias, pero pues la verdad es que tenemos que regresarle, arrebatarle pues a ciertas personas eso que ha lastimado tanto a la sociedad mexicana. Sí, y además es parte de un proceso de maduración que tiene que tener la democracia mexicana, porque de otra forma, pues no va a cumplir con las expectativas de la sociedad. Todavía es una democracia bastante joven, si la comparamos en el contexto global, y se necesita justamente irla fortaleciendo, y es a través de no solamente la iniciativa de los políticos, sino en este caso de la sociedad civil a través de instituciones tan respetadas como el Instituto, y acompañada de todos los demás. Pero vamos tarde con el doctor Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesia, y estamos hablando de esta iniciativa de la Ley 3 de 3, que es esencial, porque además cuando vemos, por ejemplo, el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, uno de los rubros que sale México no muy bien clasificado entre los 144 países es justo en los temas de corrupción, en los temas de Estado de Derecho, y parte de la construcción del Estado de Derecho, que es lo que mucho demandan los hombres de negocios en cuanto al entorno de operación de un país, pues tiene que ver con esto, con ir construyendo esta democracia, mayor transparencia y contrapesos institucionales a incentivos perversos que luego generan corrupción. Así es. Y luego la impunidad, ¿no? ¿Y la impunidad? Y la impunidad que va junto con la corrupción. Y bueno, esta ley, digamos, ya toca también, no solamente a funcionarios públicos, decíamos que también a empresas que se involucran con actos de corrupción, también involucran a candidatos, a equipos de campaña, también desde luego sindicatos, partidos políticos, de modo que es bastante más amplia de lo que hasta ahora hemos tenido. Y por el otro lado también me parece que es interesante ver que esto forma parte de un sistema más grande donde hay pesos y contrapesos y se están generando justamente los incentivos adecuados pues, para que la gente se comporte como debe ser. Por supuesto. Ahora, ¿cuál es el camino que tenemos que seguir como ciudadanos para darle seguimiento a esta iniciativa y lograr que se consolide? Porque lo natural es que la inercia de los tomadores de decisiones políticos, pues no sea, digamos, no vaya de acuerdo, les quitará mucho margen de maniobra a muchos. Así es, bueno, muchos intereses, ¿no? Que va a haber ahí. Sin duda, pensamos que, bueno, primero la iniciativa ciudadana se necesita, jurídicamente hablando, tener el 0.13% del padrón electoral, que calculamos que son un poco menos de 120,000 firmas. Estas firmas se tienen que presentar en forma autógrafa, donde viene el nombre de la persona, 3 datos del IFE, de la credencial del INE, perdón, y desde luego la firma. Hay un formato que se puede bajar de la página que se llama Ley 3 de 3, www.ley3de3.mx. Se puede bajar el formato, es un formato para 10 firmas, no para una. Y una vez que se llenan, se pueden entregar a los diferentes centros de acopio que ya estamos teniendo en el país. Todavía son unos, digamos, no está en todo el país, pero estamos casi llegando a todo el país. Por lo pronto, en lo que son las farmacias similares, que nos dio cobijo para poder entregar ahí las formas, a partir de mañana pasado se pueden empezar ya a entregar en la zona metropolitana, en el estado de Puebla primero, y luego vamos a ir avanzando. Centros Coparmex también a nivel nacional, que estamos, eso todavía no está listo, pero estamos a punto de entrarle. Instituciones como el Tecnológico de Monterrey se está sumando, de modo que probablemente en todos los campus del TEC de Monterrey vaya a ser posible entregar esto. En fin, todo esto aparece en la página, y de ahí, pues yo les invitaría a esto, a que no es para una persona, es pues tú, tu familia, ¿no? Tu novia, vamos, yo en mi caso, pues mi familia también, mis hijas, y que podamos construir realmente una conciencia de participación por un lado, y por el otro lado, pues ojalá lleguemos a muchas más firmas de las 120,000 que se necesitan para que sea discutida la ley, y que podamos mandar un mensaje claro a quien lo debe recibir de que no pueden quedarse autistas, ¿no? Como ha pasado un poco. Sí, y digamos, ya teniendo estas 120,000 firmas, poco más, ya se puede presentar, digamos, como iniciativa ante el Congreso, en la Cámara de Diputados. Así es. Sí, en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, no estoy seguro. Una de las dos cámaras de origen, ahí entra y tiene que ser discutida. Digo, no necesariamente va a ser aprobada, pero sí tiene que ser discutida. No, y sobre todo porque se trata de 2 puntos que me parecen esenciales. Uno, la participación ciudadana, por supuesto, el no solo ser un actor pasivo, un observador, digamos, del devenir de la política y quejarse, pero no hacer nada. Y en segundo lugar, el generar también un dividendo político, porque habrá algún actor político, algún líder que lo quiera adoptar,
como un capital, ¿no? Porque aquella figura que enarbole una propuesta de este tipo, cualquier legislador que lo haga o incluso algún partido, que lo veo complicado, pero algún partido que encabece desde su presidencia nacional, pues tendrá, digamos, un gran capital político ahí que puede explotar y sobre todo una divisa que tendrá un reflejo en las elecciones, ¿no? Bueno, pues es probable que esto ocurra. Pensamos que aun cuando algún diputado o senador lo adopte como propio, seguiríamos buscando las firmas para intentar, pues por un lado, generar esta participación y por el otro lado, mandar este mensaje contundente de que es un tema que debe ser escuchado, debe ser atendido y no solamente pasadito así, ¿no? No queremos que le bajen a la exigencia que maneja esta ley y por eso vamos a estar muy pendientes, aún llegando a la discusión, ahí cómo se discute con los legisladores y trataremos de estar súper metidos en el tema. Y claro, siendo tantas instituciones, tantos tanques de pensamiento, como también luego se llaman, y algunos que están ahí presentes, instituciones académicas, pues hay gran capacidad, digamos, para darle un buen seguimiento al tema. ¿Y cuándo podría ser que ocurra en esta legislatura? Es decir, tiene que ocurrir en esta legislatura, tiene que ocurrir en los próximos meses, 2-3 meses. El Congreso tiene como fecha límite en la semana del 20 de mayo para tener aprobadas las leyes que tienen que emanar del Sistema Nacional Anticorrupción de acuerdo con el cambio constitucional. Entonces estamos esperando que tiene que ocurrir en este periodo. Desde luego a veces el Congreso no cumple con esos periodos, pero estaremos luchando y presionando para que esto ocurra. No, pues hay que dar esa batalla como ciudadanos y desde todos los frentes porque, pues vaya que hace mucha falta, sobre todo porque es peligroso el desencanto con la democracia que tanto trabajo costó construir en este país, como para que este desencanto permita que se abran espacios en donde la democracia no sea lo que predomine. Y finalmente, pues hemos logrado bastante, pero se necesita todavía construir más. Sí, yo creo que debe quedar claro el mensaje de que esto no es una dádiva, no es algo que se obtiene graciosamente, se tiene que luchar por él y si queremos un mejor país, pues tenemos que hacerlo. No va a ser solito, digamos. Pues doctor Enrique, estaremos muy de cerca de este tema en todos los espacios. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.